Buenas tardes, aquí estamos con un nuevo directo. Hoy para hablar con César Augusto Dumont, autor de esta magnífica novela, La lista del ahogado, de la editorial Círculo Rojo. Y hasta aquí el autor, le voy a mandar la invitación y que la gente pues se vaya uniendo. Nos lo permite, crucemos los dedos para que no tengamos ningún tipo de problema. En teoría ya te mandó la invitación. A ver si podemos. A ver, me sale la ruleta de que está pensando. A ver, ahora, Hola, muy buenas, Kiko, ¿qué muy tal? buenas. Aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, que de libros. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí contigo esta tarde, Pues con un gitano. lo mismo digo, es un placer y nada. Vamos a empezar y que la gente se una al directo pues, cuando buenamente pueda. Y, y, y como es tu primera vez aquí en los directos de Superlector Alfa, pues a mí siempre me gusta empezar de la misma forma, de que el invitado se autopresente en unas pequeñas pinceladas. Así que, ¿quién es? César Augusto Dumont. Bueno, pues como yo suelo decir, César Augusto Dumont son dos personas a la vez. César Dumont, que es abogado desde hace pues más de 20 años, que ejerce esta profesión en Barcelona y bueno, pues es una persona muy metódica, muy seria y muy entregada a su trabajo. Y luego está pues Augusto Dumont, que es un poco su alter ego, que es el que ha escrito la novela de la que vamos a hablar hoy aquí y que yo creo que porque son personas muy, muy distintas. Por eso cuando firmé la novela
me hizo gracia firmarlo como Augusto Dumont porque lo considero como un alter ego, porque es una persona pues totalmente distinta, es la persona pues que está siempre imaginando escenas y es la persona pues que se deja llevar por los libros que lee y que conecta más pues con su infancia, ¿no? Con su adolescencia, que siempre estuvo pues, rodeada de libros. Así es que básicamente pues eso es lo que te puedo decir. Bueno, dice que en la solapa que naciste en Murcia y, y que ahora ha dicho que vives por Barcelona. Exacto. Yo me vine aquí a Barcelona pues hará pues desde el año 2003 que estoy aquí en Barcelona, pero bueno, efectivamente yo nací en Murcia y además he vivido casi toda mi vida en Cartagena, precisamente. En Cartagena es donde tú mismo estás. Y sí, bueno, me vine aquí pues por razones personales y profesionales y ya te digo, desde el 2003 pues ya no me he vuelto a mover de aquí. Y, y entonces, ¿y has querido escribir desde siempre o la idea de escribir un libro, en este caso la novela, pues fue algo que viste sobre la marcha? Pues la verdad es que para mí yo manifesté interés por escribir desde bastante pequeñito. Yo recuerdo que teníamos un profesor de lengua y literatura de un colegio de Cartagena, que era el Virgen del Carmen, que seguro que conocerás. Era un profesor que tenía un compromiso con la enseñanza y con la literatura bestial. Y yo recuerdo pues aquello que sería pues aproximadamente sexto de GB, una cosa así. Ya recuerdo que escribía mis relatos y el profesor de literatura pues me pedía que los leyera en clase y siempre había manifestado mucho interés no solo por leer, que siempre lo había hecho desde muy pequeño, sino con escribir. Esto se prolongó más o menos mi adolescencia y ya al empezar la carrera pues fue algo como que se adormeció un poco. El hábito de escribir, de leer no, porque leer siempre he leído, pero el hábito de escribir ahí se quedó un poco como congelado, ¿no? No sé si porque el derecho pues, es una disciplina como muy seria, que te aparta un poco pues, de lo que necesitas, ¿no? Para imaginar, para escribir. Y ya fue, pues, estando aquí muchos años, aproximadamente por el 2013 o 2014, que intenté un poco retomar el hábito, pero sin mucho éxito, hasta que ya en 2018 el germen de la lista del ahogado, que ni siquiera era la lista del ahogado, eran un montón de relatos inconexos, de ideas que yo tenía, pues fue cuando me lo tomé un poco más en serio y fue cuando pues ya empecé y terminé, ¿no? Todo el proyecto. Y ahora, y esta pregunta pues la hago muy pocas veces y hoy se me ha ocurrido. ¿Te acuerdas del primer libro que leíste o alguno de los primeros o no te acuerdas? Sí recuerdo, a ver, del primero no te sé decir, pero sí tengo muchos recuerdos de libros de haber leído desde muy pequeño. Yo te diría que yo creo que los primeros libros que yo leí pues fueron aquellos libros que no sé si tú conocerás, que eran una colección de libros infantiles y juveniles, que eran Barco de Vapor. Y Sí. luego mis primeros recuerdos de lecturas son los famosos libros de Nick Blyton de los cinco y también de los tres investigadores, aquella serie que salía de Alfred Hitchcock. Todos estos libros venían un poco de la mano de mis primos. Y luego sí que es verdad que yo creo que a edad muy temprana, quizá antes de tiempo, sí que recuerdo haber manejado algún libro por casa que no tocaba para la edad que yo tenía. Yo siempre pongo en alguna entrevista, he puesto el ejemplo por ejemplo, del Quinto Jinete o de La Rebelión de Lucifer, que eran libros que en aquel momento pues yo creo que a mí me venían un poco grandes, pero que me descubrieron. Yo te diría que casi fue a partir del Quinto Jinete donde yo descubrí realmente lo que era un thriller, de verdad, lo que eran unos acontecimientos que sobrepasaban por completo a los personajes. Pero yo creo que los primeros, pues te diría esto, los tres investigadores, los cinco y muchos libros de Barco de Vapor. Y ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en la lista del ahogado. ¿Y cómo nació la idea principal de la novela? Pues la verdad es que la idea de la novela en sí, como te he comentado antes y he dicho en alguna otra entrevista, la verdad es que no era una idea como tal, sino que eran muchas ideas, porque la lista de Holgado al final es un compendio de relatos y de pequeños pues eso, cuentos que yo tenía empezados, pero que no estaban conectados entre sí. Entonces
fue a raíz de uno de ellos que cobró un poco más de fuerza que en el año 2018 yo dije, pues esto quizá podría encontrar pues un hilo conductor, un leitmotiv para dar una sola trama, ¿no? Y esa fue un poco el germen de lo que después fue pues la lista del ahogado, pues ya ha acabado el proyecto. Pero en principio la idea surge pues de eso, de varios relatos muy inconexos que yo me planteé como reto el intentar unir y que bueno, que creo que al final pues lo conseguí. ¿Y el título era el que tenías en mente desde el principio o estuviste El, el título, barajando varios títulos? pues mira, el título la verdad es que no salió de primeras. Yo empecé a escribir cuando ya decidí hacer esto, que te digo, unir todos estos relatos con la trama, pero el título no lo tenía en la cabeza. Yo, la verdad es que para mí le doy mucha importancia a los títulos a la hora de escribir una novela, porque es muy importante. Junto a la portada, pues el título y la portada es lo primero que ve el lector, ¿no? Y entonces fue a raíz de ir desarrollando la trama, cuando surge la idea de la lista. Yo tenía claro al principio del título que iba a ser la lista, pero encontrar la segunda parte pues me costó un poquito más de trabajo y fue a raíz de ir desarrollando pues la trama y los diferentes personajes, las diferentes subtramas, cuando ya me encajó la lista del ahogado. Por lo tanto, fue bastante avanzada la novela que terminé de encajar al final las dos partes para que me dieran el título definitivo. Y a lo largo de la escritura de la novela, eh, ¿tuviste algún momento digamos, de dificultad o de llegar un momento en que, por ejemplo, por no saber cómo continuar o no tuviste ninguna fase así? Sin ninguna duda, Kiko. A ver, la trama de la novela, como has podido comprobar, pues está cargada de personajes, tiene un montón de subtramas y la verdad es que la dinámica era que conforme ibas escribiendo, más se iba liando, ¿no? La cosa. Entonces sí que hubo algún momento concreto en el que yo tenía la sensación de que se me venía abajo la trama, porque tenía que encajar muchísimas piezas y algunas eran incompatibles con otras. Entonces sí que tuve muchos, bueno, no muchos, pero algunos momentos en los que realmente pensé que la trama no saldría adelante. No te diré ya, como acabas de decir, pues el pensar, el no saber cómo continuar. Y la verdad es que los momentos de parón o de bloqueo me venían siempre, se me desbloqueaban siempre como consecuencia de los personajes. O sea, la trama, si te fijas, gira muy alrededor de lo que hacen los personajes y fueron los propios personajes los que a través de sugerencias pues subjetivas que uno tiene en la cabeza, pues los que me fueron dando la solución para avanzar. Pero vamos, no es una novela, ya de por sí una novela, contrariamente a lo que la gente pueda pensar, no empiezas por una punta y terminas por la otra. La novela tiene un montón de subtramas abiertas a la vez, vas avanzando en unos capítulos y en otros no, porque hay muchas subtramas, y entonces al final, dentro de esa complejidad, pues sí, ya te digo que ha habido momentos en los que me encontré que no sabía cómo continuar. Lo que pasa es que ha estado tanto tiempo en mi mesa el proyecto que yo creo que lo he podido resolver como consecuencia de que se ha madurado mucho en mi cabeza pues todas esas ideas. De hecho, yo creo que lo había dicho en alguna ocasión, si esta novela lo hubiera tenido que escribir pues como hace un escritor que puede dedicarse full time, no sé si se hubiese resuelto como está resuelta la trama. Por tanto, al final yo creo que lo que era un hándicap, que es el tiempo que transcurrió, al final fue una ventaja. Bueno, ya han mencionado personajes. Hablemos de los personajes. Ha- hay bastantes, hay muchos personajes. A la hora de acoplarlos todos juntos en la trama, ¿cómo fue esa tarea? ¿Fue sencilla? ¿Fue complicada? Pues hombre, fue compleja porque, como tú dices, y dicen pues la práctica mayoría de la gente que ha leído el libro, sí que es verdad que tiene muchos personajes, pero además son personajes que se mueven en subtramas totalmente apartadas hasta que al final se terminan uniendo. Entonces, bueno, efectivamente la dificultad mayor que yo me encontré con la novela fue el ir desarrollando todos esos personajes. Lo que ocurre es que al ir desarrollándose en distintas subtramas, ¿no? Porque tienes la subtrama, pues lo que es la historia que discurre en Barcelona, la historia que discurre en Londres, todas esas subtramas tienen sus propios personajes. Entonces, al final,
en tu cabeza o al final en mi cabeza como creador de la historia, pues lo que tienes son una serie de círculos, ¿no? Concéntricos en los que se desarrollan pues un grupo determinado de personajes, entonces eso hacía que fuera un poquito más fácil de manejarla. Cuando venía la trama del MI6, pues tenía muy claro cuáles eran los personajes que salían allí. Cuando salía la trama de la lista, pues eran los que integraban la lista. Cuando salía la trama de Mallorca, entonces eso me ayudó un poco, pero sí que es verdad que son muchos y muy variados y además en algunos casos traté de, no sé si con éxito, pero traté de profundizar mucho para que pues, los lectores empatizaran con los personajes conociendo cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus miedos, cuál era su pasado, cuáles eran sus puntos débiles, cuáles eran sus puntos fuertes, para que en esos personajes concretos pues el lector pudiera empatizar con mayor facilidad al respecto pues de las decisiones que toma, por ejemplo, etcétera. Bueno, y aparte, y hay algún personaje que en la novela reciben varios nombres, personajes con apodos, y eso puede llegar a un punto en que digamos que puede llegar a confundir. A mí no me ha confundido porque he estado muy pendiente, estuve muy pendiente de poder anotar de los personajes efectivamente para no liarme, pero sí hay algunos que Sí, juegas con el nombre real y con el apodo. y sobre todo, a ver, yo estoy pensando, yo creo que el personaje que más puede llegar a confundir ese aspecto, lo que pasa es que está tan presente que al final, al principio del libro sí que puedes confundir, pero luego pues está tan presente que no puedes, es el personaje de Dakota. Uh-huh. Dakota sí que es verdad que pues tiene varios apodos, tienes el nombre de cuando ella no era todavía el personaje que llega a ser dentro de la trama, y sí que es cierto que en algún caso también, pues como están infiltrados, pues se maneja el apodo con que los conocen y no el nombre verdadero, pero al final yo creo que cuando ya entras en materia y vas más o menos por la mitad de la novela, yo creo que a fuerza de ir leyéndolos sí que más o menos los importantes sí que es más sencillo que se queden en la cabeza, pero sin ninguna duda eso es un elemento que puede ayudar a despistar al lector, es verdad. Uh-huh. Y a la hora de crear a los personajes, ¿has seguido algún proceso determinado o cómo ha sido la fase de creación de esos personajes? Pues depende del personaje, en realidad. Hay muchos personajes que yo creo que sí que tenían que crearse por la propia trama, pero luego, como te decía antes, ha habido muchas partes de la trama que me han venido dadas por los personajes, lo que es una cuestión, no sé si muy habitual, pero vamos, que a mí me ha venido dado así. Ha sido los propios personajes los que me han ido dando las salidas para que la trama se fuese desarrollando. Si te refieres a un poco en qué me he inspirado para crear esos personajes, pues como te digo, depende de cada personaje. Ha habido personajes, por ejemplo, que creo que esto es un elemento bastante común en nuestros días, un elemento que es muy cinematográfico. Ha habido algunos personajes que cuando yo los he desarrollado, físicamente yo tenía en la cabeza pues con un determinado actor, a una determinada actriz, sobre todo los personajes femeninos. Y luego sí que ha habido otros personajes que son un poquito más planos, que no he tenido que desarrollar tanto y que están ahí un poco pues por necesidad del guión, vamos a decir. Pero sí que es verdad que en el desarrollo de los personajes he procurado prestarle mucha atención y dedicarle mucho tiempo porque consideraba que era una parte muy importante de la novela. Entonces ya te digo, en algunos casos la existencia del personaje me ha venido como consecuencia pues de algunos otros libros o otras tramas de la vida real donde situaciones de la vida real donde ha existido ese personaje concreto, como por ejemplo son por los personajes que forman parte de los servicios secretos que se mencionan, como el MI6 o pues el propio CNI. Todos esos personajes pues me venían dados por figuras que yo sé que existen, que en el ámbito de la historia, pues para darle verosimilitud, tenía que apoyarme en ese tipo de personajes. Y, y ha habido algún personaje de los tantos que aparecen en la novela que haya ido por libre o han ido todos por donde tú tenías previsto. No, no, totalmente. O sea, yo ya te digo, de hecho, había momentos, yo lo suelo explicar así, hay momentos en que a mí un personaje me pedía hacer algo. Por ejemplo, el personaje de Nitka, Uh-huh. que es esa chica que viene de los servicios del GRU ruso, me pedía hacer hasta cierto punto ciertas gamberradas que yo no tenía en la cabeza. Cuando conduce el coche, por ejemplo, por la carretera del Faro de Formentor, en el caso de este personaje sí que es verdad que le hice muchas concesiones y te lo creas o no, es como que te lo está pidiendo
el personaje, aunque evidentemente esto es una mera ficción, es un mero efecto literario, pero al final tú lo que sientes es que tienes un grupo de personas, ¿no?, que están todos delante de ti, tú lo que tienes es una batuta, como un director de orquesta, y entonces vas marcando el ritmo de la partitura, pero hay momentos en los que pues te piden solear, ¿no?, hacer un solo de violín, por ejemplo, o hacer un solo de su instrumento. Entonces, esto es lo que te va arrastrando, o en mi caso es lo que me ha arrastrado a ir creando la trama. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que los personajes hasta cierto punto sí que me han arrastrado mucho y me han exigido hasta cierto punto lo que querían hacer, incluso a veces contrariamente a lo que yo tenía en la cabeza inicialmente. O sea que esto que comentan los escritores, que yo siempre lo había entendido como que era una especie de, pues, de pose, ¿no?, o algo parecido, es totalmente cierto, funciona así. O sea, aunque hay autores que dicen lo que estás comentando, que son los propios personajes que le piden una cierta libertad y hay otros autores que todo lo contrario, que se mantienen, que siempre van por donde ellos quieren. Bueno, al final es que realmente no puede ser de otra manera, porque al final estás tú solo, entonces es así, que el personaje va por donde tú quieres. Pero se genera, a mí en mi caso se me genera esa ficción, ese efecto de que realmente, ya te digo, cuando estás escribiendo, dices, yo esto no lo tenía previsto, pero de repente me lo ha sugerido el personaje, creo que funciona, y al final evidentemente la última palabra es tuya, porque estás tú solo, como digo. Pero sí tienes yo personalmente sí he tenido todo el rato esa sensación. Y ahora una pregunta que puede resultar un poco difícil de responder, y es: de todos los personajes que aparecen en la novela, ¿con cuál de ellos te irías a tomarte un café o una cervecita? Pues fíjate, esto es como cuando me preguntan quién creo que es el protagonista de la novela, ¿no? Como cada uno de ellos en la subtrama en donde se desarrolla el personaje tienen tanta importancia. Cuando empecé la novela sí tenía muy claro quién era o iba a ser el protagonista de la novela, pero conforme fue avanzando me di cuenta y a día de hoy me cuesta mucho elegirlo. Pero bueno, realmente esta no es tu pregunta es mucho más sencilla y mucho más compleja, que es con quién me iría a tomar un café o una cerveza. Mira, yo un café, por lo que implica tomar un café, ¿no?, que es mantener mucho más las distancias, seguramente me iría a tomar un café con Ubaldo Marín, porque es un personaje, pues es un empresario de mucha importancia, que de estos que cuando habla poco, pero cuando habla pues sube el pan, como se suele decir, una persona con muchísima influencia y a la vez muy peligroso. Probablemente con Ubaldo Marín, por el respeto que me causa, me tomaría un café. Una cerveza, pues no sé si con Erasmo Freire me iría a tomar una cerveza, porque también es un personaje que tiene sus luces y tiene sus sombras. Probablemente el personaje con el que me iría a tomar una cerveza sería con Nitka, que es el personaje creo más gamberro y que demuestra una mayor independencia a la hora de funcionar. Te diría que Nitka. Yo también te iría a preguntar por el tema del espionaje, porque en la novela también hay mucho espionaje. Aparece pues el MI6, el Mossad, el CNI. Como en esa parte del espionaje te has documentado de alguna manera, o cómo has Bueno, plasmado el espionaje en la novela. si te fijas realmente, la novela no es una novela propiamente de espionaje porque la intervención en este caso, pues del MI6 o de la CIA o del CNI, no es bien una actuación que sea, quitando el MI6, que sí que está haciendo una investigación de los asesinatos de la lista, no, intervienen de una manera muy tangencial, es decir, es una trama en la que participan muchos personajes que o han tenido origen o se han formado en servicios secretos o, a pesar de pertenecer a ellos, no están funcionando como tales en la trama. Entonces, con independencia de esto, porque creo que para haber narrado una novela donde actúe el CNI o donde actúe la CIA, donde actúe el MI6, pues sí que se requería, pues yo creo que una mayor experiencia. Aquí realmente no es así, pero sí que evidentemente me ha obligado a documentarme en la medida de lo posible en cómo funcionan un poco estos servicios y he tratado de ser lo más verosímil posible a la hora de referirme pues a ciertos cargos o a ciertas secciones que forman parte de estos organismos o a la manera en que suelen funcionar. Sí que he tratado, evidentemente, de documentarme. Lo que ocurre es que, bueno, al final es una novela
donde la trama es totalmente ficticia y de la misma manera que uno ve pues una película o lee una novela de Jason Bourne o de David Baldacci que te habla pues de los servicios secretos del servicio de la CIA, pues yo creo que hay mucho de ficción y pues de tratar de ser lo más espectacular posible, pero luego evidentemente yo creo que los servicios secretos tal y como funcionan pues pasan mucho más desapercibidos después de lo que es una película que puedas ver en Hollywood o en una novela, con todo y con que hay muchos autores que vienen de allí, vienen de los servicios secretos, por lo cual lo que te cuentan va a ser mucho más verosímil. Pero bueno, eso no quita para que, como te digo, he tratado de documentarme lo máximo posible para que no se deslice pues ninguna barbaridad. Sí que te tengo que decir que de algunas de las personas que han estado a mi alrededor a la hora de escribir la novela, pues me han dicho, oye, pues no sé muy bien cómo, pero oye, te has acercado bastante a la realidad de cómo funcionan estas cosas, cuando realmente quien no lo conoce pues puede pensar que ha sido víctima, ¿no?, de una especie de Claro. lucubración magnífica. Por ejemplo, pues el tema del espionaje industrial, y de ese tipo de espionaje donde pues hay una serie de personas que han pertenecido pues a organismos de este tipo que al final están al servicio pues de la empresa privada que se dedican a averiguar y a espiar este tipo de secretos industriales, pues está a la orden del día. Y esta persona me lo dijo y dije, pues mira, pues no, yo lo que he tratado es de crear una ficción, pero me dijo esto, me dijo, oye, pues te has acercado más de lo que crees a algunos aspectos de la vida real. Ujú. Bueno, porque ahí te tengo que confesar que ha habido parte de la novela, cuando lo estaba leyendo, que me acordaba mucho de las novelas estas que escribía el John John Le Le Carré. Carré. John Le Carré. Sobre todo, probablemente te habrá venido a la mente, si has leído algunas novelas de John Le Carré, el personaje de Andrew Billing, que es el que Ujú. dirige la subsección de asuntos europeos en el MI6. Te narra mucho ahí, traté de documentarme incluso con algunos episodios reales pues que se produjeron durante la Guerra Fría. Te puede haber recortado un poco pues al topo, ¿no?, a la novela de John Le Carré, porque esa parte sí que he tratado de ceñirme un poco a ese canon, ¿no?, a ese patrón del MI6, Guerra Fría, años 70. Y como te digo, hay algunos incidentes que se narran que son estrictamente reales, como es por ejemplo el caso del asesino del paraguas o la deserción de un coronel soviético que se produjo en suelo ruso y que auspició pues el MI6 porque fue descubierto y lo tuvieron que sacar de allí. Entonces, en ese aspecto probablemente tienes un aspecto que viene un poco de John Le Carré. En el caso de los personajes que integran Sinon, como es Visir y Do, sobre todo Visir, yo he tratado y además hay un par de guiños en la novela que hacen referencia a Jason Bourne, a las novelas, no a las películas, y hay un par de referencias a Robert Ludlum, que fue el escritor que creó este personaje, y yo he tratado de homenajear un poco también al personaje de Jason Bourne cuando, en el caso de Visir, pues le atribuyo esas facultades, ¿no?, para el disfraz, para pasar desapercibido, para aparentarse un hombre mayor. Si tú lees las 3 novelas de Jason Bourne que escribió Robert Ludlum, verás que Jason Bourne, aparte de que es un personaje en el que se profundiza de una manera exageradísima, porque al final te termina contando toda su historia, por qué es quien es, etcétera, verás que hay mucho de Visir, de Jason Bourne en Visir. Incluso creo recordar que hago el guiño, ¿no?, porque Visir siempre hace referencia a un dicho que viene directamente de una novela de Jason Bourne que habla de que el descanso es un arma. Y esto es una idea que yo se la entrego a su autor porque lo menciono directamente a Robert Ludlum, pero viene de ahí, con lo cual sí que es verdad que en algunos aspectos pues te puede haber recordado un poco porque son las fuentes de las que yo he bebido. Bueno, la novela pues salió allá por enero de 2023, si no recuerdo mal. Exacto. Y te quería preguntar por tus sensaciones a la hora de recoger el primer ejemplar que salió impreso. ¿Cómo fue tu reacción esa de ver tu nombre plasmado en la novela por primera Bueno, vez? yo te diría que esa experiencia, con todo y con que es un libro autopublicado, con lo cual esto pues tiene una serie de condicionantes bueno, pues que según la experiencia que tenga cada lector en el sector y sepa lo que es autopublicar una novela o publicar con una editorial nacional, dentro de ese hándicap, ¿no?, que es al fin y al cabo eres tú el que, aun pasando un filtro, te publicas tú mismo la novela, fue una sensación indescriptible. O sea, yo
y te diría que incluso antes de haber tenido en la mano la novela, que es el momento culminante, ¿no? Cuando ves la portada, ves el título, ves que está todo ya maquetado, que está todo físicamente, que lo tienes delante, la sensación más impactante que yo tuve fue cuando recibí la primera galerada, después de pasar la primera maquetación, que es cuando de repente el Word, que es un mero Word, se transforma en un documento ya maquetado por un profesional. Esa sensación cuando pude ver pues el índice, el comienzo de los capítulos con una letra un poquito más grande como en las novelas clásicas, cuando ya pude ver esto, ya tuve la sensación de que estaba ante una novela. Cuando desde luego tuve el primer ejemplar en las manos, que me llegaron los poquitos que me quedé yo para mí, que no fueron a la distribuidora, pues fue una sensación de, bueno, de mucha satisfacción en el sentido de que uno nunca sabe a dónde puede llegar con esa novela, pero fue una satisfacción del objetivo cumplido, ¿no? Porque ha sido un proyecto muy largo, muy extenuante, acabar la novela y verla publicada y que ha llegado a manos de lectores y de reseñadores como vosotros, pues fue una sensación indescriptible. Como lo fue el hecho de empezar a encontrar gente que por primera vez, sin pertenecer a mi círculo personal de amigos o conocidos, pues empezó a hablar de la novela. Yo te diría que esta sensación es casi supera a la impresión de ver la novela publicada, ¿no? Porque si no llega a ser, porque al final ha llegado a manos de gente que no la conocía y que ha hablado bien o mal de ella, pues esa sensación fue todavía, sí te diría, más impresionante que el ver la novela publicada. ¿Y cómo fue el proceso de promoción de la novela? ¿Qué recuerda de los primeros momentos de la promoción? Pues como te digo, al ser una novela autopublicada, pues claro, la promoción de la novela está muy limitada en el sentido de que dependes de ti mismo. Es decir, yo creé el canal de Instagram un poquito antes de que la novela se publicara, ya con la intención de darla a conocer, cuando empecé a enseñar un poco la portada y la sinopsis, etcétera. Pero bueno, la tarea de la promoción de la novela, pues es esto, depende un poco de ti, estás tú solo. También es cierto que en las editoriales tradicionales son últimamente los propios autores los que también son los encargados de remar, ¿no? Para que la novela sea conocida, pero la tarea de distribuirla y de darla a conocer pues ha sido muy personal y muy mía. Así que es verdad que Círculo Rojo te ofrece un catálogo de herramientas para, para distribuir la novela, pero bueno, son herramientas de distribución muy limitadas porque al fin y al cabo, como te puedes imaginar, son muchísimos títulos los que publican y realmente el sector está tan saturado, no hablo solo de novelas autopublicadas, por supuesto, sino de novelas publicadas por ediciones tradicionales, son tantísimas y están tan poco tiempo en el candelero, porque prácticamente una novela lo que se hace es que se publican muchas, una tirada de 2.500 ejemplares, pero se habla de ellas, si tienes suerte, con intensidad durante un determinado periodo de tiempo, pero prácticamente al mes o a los 2 meses ya nadie se acuerda de la novela, porque es tal el bombardeo y la cantidad de novelas que salen que es bestial. Pero realmente ha sido muy satisfactorio el poder contribuir a que la novela se haga conocida y yo he tratado pues de estar sobre todo al principio muy pendiente en redes sociales, de promocionar pues mucho contenido, sobre todo me ha dado mucho juego pues las localizaciones, que son muchas, con lo cual he jugado mucho pues con los lugares donde se desarrolla la trama a través de fotografías y de diferentes sitios, y luego con las citas de la propia novela, que creo que dan bastante juego. Pero bueno, llega un momento en que ya pues el esfuerzo va decayendo porque en un principio la novela está muy presente. Cuando salió estaba todo el día dándole vueltas a la novela, de cómo promocionarla, cómo hacerla más conocida, pero claro, llega un momento en que ya poco a poco pues vas perdiendo fuelle, entonces al final, pues bueno, sí que es verdad que luego tomasteis las riendas un poco los reseñadores y reseñadoras de aquí en Instagram, que la verdad es que se han portado fantásticamente bien conmigo porque han tratado la novela muy bien, han hablado muy bien de ella y me consta que gracias a vuestra labor pues se ha hecho mucho más conocida de lo que se habría hecho si hubiese sido yo solo. Y ahora, cuando ha pasado un tiempo de su publicación, ¿cambiarías algo de la novela o la dejarías tal cual está? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Fíjate que el autopublicar una novela tiene una serie de hándicaps que son, por ejemplo, una corrección de estilo. Por ejemplo, yo no me pude permitir una corrección de estilo porque corregir una novela de casi 600 páginas como ha quedado aquí, pues un corrector de estilo profesional pues pedía cerca de los 3.000 euros por hacer una corrección de estilo, que evidentemente está fuera de toda, bueno, no creo que no autopublicando una novela esto es algo que no se puede permitir ningún autor.
Esto por lo que hace a la corrección de estilo. Sí que evidentemente con tiempo yo te diría que hay muchos pasajes que los hubiera escrito de otra manera. He detectado, por supuesto, muchas erratas, que esto evidentemente son fáciles de corregir, pero por ejemplo la corrección de estilo pues hace que yo creo que la novela estaba necesitada de una corrección de estilo que yo no me pude permitir. Y luego también te diría pues aquello que decía, no sé si fue Juan Gómez Jurado o quien se lo escuché decir, que las novelas, y creo que lo he dicho en alguna entrevista, no se terminan, sino que se abandonan. Es decir, una novela el autor, conforme la va releyendo, continuamente haría un montón de cambios y cosas que cambiarías. Esto lo podría decir de manera más sencilla. Esta palabra no me gustaría repetirla aquí, incluso a efectos de la trama. Pues esto yo lo adelantaría antes, lo diría después. Aquí doy una pista que creo que es demasiado prematura. Por eso te digo que en el momento que decides cerrar la novela, eso no significa que, como te digo, releyendo pasajes, sobre todo muy al principio, quieras cambiar cosas. Entonces, yo creo que hay un momento en que la novela se tiene que cerrar, pero por supuesto que cambiaría muchísimas cosas de esta novela. Entre otras cosas, probablemente con desde un punto de vista pues, más maduro, quizá hubiese sido buena idea haber dividido la novela en diferentes tomos o convertirlo en una biología, en una trilogía, porque yo creo que la trama es muy densa y daba para eso. Pero bueno, al final pues salió así. Yo también pequé un poco de, bueno, yo escribí la novela un poco sin ser consciente de lo que estaba haciendo, con lo cual al final, con todo y con que corregí mucho después, pues la novela salió como salió y eso hace que como es la primera, pues seguramente, supongo que los autores conforme van sacando más novelas y van dedicándose más, pues hace que te sientas mucho más seguro de lo que has escrito. Pero por supuesto que sí, cambiaría muchísimas cosas de la novela, lo que ahora ya, pues ahí está y esto es lo que hay. Y entonces, ¿y ahora mismo estás trabajando en algún nuevo proyecto literario o no estás trabajando en ningún proyecto? Sí, a ver, tengo bastantes proyectos comenzados con muchas ideas y hay uno en concreto que lo tengo un poco más desarrollado. Lo que pasa es que está totalmente alejado del thriller. Vale. Eh, La lista del ahogado es una novela en la que yo puse mucho trabajo, mucha dedicación, Ujú. pero creo que escribir la segunda parte, que está empezada, ahora mismo sería un error dedicar los esfuerzos a escribir esa segunda parte porque requiere de que los lectores hayan leído la primera, con lo cual ya entras un poco con un hándicap, con el pie cambiado, porque ya estás hablando, estás apoyando sobre una novela que al fin y al cabo pues está un poco en mantillas en el ámbito de la distribución. Y me está costando cambiar el chip, porque yo siempre digo que el cambiar el chip es como un proceso de descompresión. Es como un buceador Ujú. que ha estado buceando a mucha profundidad y cuando sales, si sales de golpe, pues te mueres, ¿no? Y en este caso, el apartarme del thriller, empecé a escribir este segundo proyecto bastante poco tiempo después de publicar la primera, de hecho ya estaba empezada, pero me daba cuenta que lo que me salía era thriller, porque conforme vas desarrollando la trama, los personajes me pedían hacer cosas propias de un thriller, entonces está tan alejado del thriller que la descompresión que he tenido que sacar adelante pues ha sido muy bestia. Entonces, entre eso y que, bueno, pues que mi trabajo pues me deja, no ya poco tiempo, sino estás tan centrado en lo que es tu trabajo que desconectar para reconectar con el libro es un poco complicado. Pero bueno, creo que este libro será mucho más corto, es una idea totalmente alejada del thriller y creo que un poco más refrescante. Ese es el proyecto en el que más estoy trabajando. Como te digo, la segunda parte de esta novela está empezada, tengo muchas Ujú. ideas y luego pues tengo algunos otros proyectos también empezados porque no sé si conseguiré sacar adelante, pero bueno, la idea es seguir escribiendo sin ninguna duda. Y ya como última pregunta por mi parte es, como estamos en verano, pues me gustaría que recomendaras pues alguna lectura para la gente que nos está viendo en directo y para la gente que verá el vídeo después. ¿Qué recomiendas para leer durante este verano? Bueno, pues todo depende un poco de lo que quieras leer. Yo, por ejemplo, en verano me suelo reservar los libros quizá más largos, los que son Ujú. más enjundiosos, porque creo que estás más centrado para poder seguir la trama. Yo soy de los que tienen varios libros empezados a la vez y creo que eso también te pasa a ti, Sí, voy leyendo y voy de vez en avanzando. cuando tengo varios. Entonces, pues no sé, depende un poco del género. Yo, por ejemplo, a pesar de que la novela es un thriller, he estado este año pasado muy centrado en dos géneros, en ciencia ficción y en fantasía. Y yo creo que la lectura que más recomendaría ahora mismo, que fue mi mejor lectura del año 2023, es Proyecto Hail Mary. Proyecto Hail Mary
del escritor del Marciano, de Andy Weir, me parece un libro, bueno, me superó totalmente. O sea, no, en ningún momento me esperaba encontrarme la pedazo de novela que leí. Es una novela de ciencia ficción, pero muy anclada en el presente, es decir, no es un universo inventado. Y luego la manera en que está contada me pareció tan original. Es una novela que está escrita en primera persona y el efecto inmersivo del personaje que inicia la trama desconociendo completamente dónde está y cómo se van introduciendo elementos que le ayudan a saber dónde está. Es decir, es una novela que se podría haber escrito perfectamente de una manera lineal y el autor ha elegido una manera de escribirla muy original y yo creo que para mí ha sido la mejor novela del año 2023. En el ámbito de la ciencia ficción yo recomiendo leer un clásico que es el proyecto de Dan Simmons, que es Hyperion. Yo he leído 3 de los 4 libros, este verano voy a leer el 4. Si os gusta la ciencia ficción, es un libro indispensable, es espectacular porque es un autor que escribe magníficamente bien. Y luego pues me he reencontrado también con libros, yo recomendaría por ejemplo la serie que estoy leyendo ahora, que ha acabado justamente hoy el segundo, la serie de David Baldacci, su personaje principal es un asesino profesional de la CIA y el personaje está enfocado de una manera muy muy personal y se sumerge mucho en las motivaciones y en las dicotomías y en los problemas mentales que puede tener un personaje de este estilo, que son las novelas del personaje de Will Robbie. Que son 5 y solo hay 3 traducidas. Yo daría estas tres recomendaciones. Son muy buenas recomendaciones para leer durante estos días. Y nada, lo dicho, por mi parte yo no tengo más preguntas. Si hay alguien que está viendo el directo y tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera dejar o cualquier cosa, lo pueda hacer. Y si no, pues lo dejamos aquí. Bueno, pues yo Vamos creo a que ver si hay alguien que se ha dicho algo. Mira, te preguntan, ¿quién hizo la portada? Claro, esta pregunta tiene trampa porque quien la hace lo sabe perfectamente. La verdad es que la historia de la portada es hasta cierto punto anecdótica y es muy curiosa porque yo tenía... Círculo Rojo te ofrece la posibilidad de uno de los servicios que te ofrece es la creación de la portada, pero en mi caso yo contaba en mi familia con una diseñadora gráfica que, bueno, pues me ofreció la posibilidad de desarrollar una... Lo hizo muy bien porque yo le di 2 o 3 pautas de lo que quería, empezó a trabajar con eso y luego, cuando ya estaban hechas por las 3 opciones, me dijo, bueno, oye, tengo otra idea por si descartas esas 3 primeras, y era esta portada, que es una fotografía magnífica, que si te fijas continúa por todo el libro, el lomo y la parte trasera, y me pareció una portada que estaba muy bien elegida porque era muy alegórica, ¿no?, del contenido de la novela y me enamoró completamente. Entonces, pues bueno, la portada viene de parte de esta diseñadora gráfica de Karma, que es la Cuca de Yum en Instagram, y que me pareció pues un trabajo sencillamente magnífico, es un trabajo muy profesional y que a mí me satisfizo al 100%, con lo cual una de las cosas que más contento estoy es de la portada del libro. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. No veo ninguna más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar contigo durante este ratito. Y nada, y seguimos en contacto. Pues nada, muchísimas gracias a ti por haber leído el libro, por haberlo reseñado y por traerlo aquí hoy. ¿De acuerdo? Así es que cualquier cosa a tu disposición. De acuerdo, pues un saludo y ya hasta la próxima. Hasta la próxima, Kiko. Te voy leyendo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este directo de esta semana. La semana que viene tendremos un nuevo directo. Y ya en agosto, pues a lo mejor los directos, a lo mejor en agosto los directos descansarán hasta septiembre. Así que la semana que viene, en principio, será el último directo de la temporada. Mientras tanto, seguir leyendo y disfrutando de la literatura.